Hola queridos amigos, tengan ustedes un buen día, una buena noche. Vamos a empezar con el primer tema que se titula El poder de la resurrección de Cristo y vamos a resumir, hablar sobre el título de este tema, que es el poder de la resurrección de Cristo. Es uno de los fundamentos más grandes de la fe cristiana. No se trata solamente que Jesús volvió a vivir, venció las tentaciones, venció la muerte, sino de que su resurrección demuestra que la muerte, el pecado y el poder de las tinieblas no tuvieron la última palabra, no fue la última palabra. El poder que venció la muerte, Pablo declara: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15, 55. Cristo resucitado demuestra que la muerte no es el final para quienes están en Él. Su victoria es también nuestra esperanza. El poder que transforma nuestra vida, Romanos 6, 4, dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección no es solamente habla del futuro, también produce una vida nueva ahora. El creyente ya no tiene que vivir dominado por el pecado, aunque aparentemente no lo es, pero sí, desde que nacemos en pecado, y aunque no cometemos pecado, pues somos bebés, pero nacemos del pecado, traemos el gen, ese gen del pecado. El creyente posee rencor. El ser humano trae de por sí el rencor, el pecado, el chisme, las amarguras, las envidias, los malos pensamientos. Es la naturaleza del ser humano. Ahora, el poder para dejar atrás el pecado, el mismo poder que levantó a Cristo, la conexión de Cristo con el Padre a través de la oración. Pero Cristo nos llama a morir a nuestra vieja manera de vivir. Por eso no basta con hablar de lo que comemos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, qué educación tenemos, o de las cosas externas en general, en términos generales. El Evangelio también confronta lo que sale del corazón, lo que hacemos con nuestro prójimo, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Jesús dijo, Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El poder que nos da esperanza, ¿cuál será? Quizá una persona diga, yo no puedo cambiar. Y claro, somos humanos, no es nada fácil, pero el mensaje de la resurrección es precisamente que Dios puede hacer algo nuevo donde humanamente parece imposible. Y aunque cualquier persona diga que no somos capaces de guardar la ley, los 10 mandamientos, o seguir a Cristo, o no somos capaces de ser cristianos, de estar en una iglesia, el poder de Cristo puede levantar al que cayó, restaurar al que está herido, cambiar un corazón endurecido y darle una nueva dirección
al que se había perdido. El poder de la resurrección debe verse en nosotros. En Filipenses 3:10, aquí hay una profunda expresión y deseo. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocer el poder de la resurrección significa que Cristo no solamente sea un tema que predicamos, como muchos lo hacen, sino una realidad que vivimos. Conocer el poder de la resurrección. Tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que estar en contacto en la oración con Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dirija, que sea nuestro guía. Nadie más excepto el Padre y el Hijo. En resumen, la resurrección de Cristo significa que hay victoria, hay alegría, hay confianza, esperanza sobre la muerte, poder para vivir en santidad, libertad del dominio del pecado, restauración, esperanza eterna. Y hay una pregunta muy seria para la iglesia. ¿Estamos predicando solamente cosas externas o estamos permitiendo que el poder de la resurrección transforme el corazón? Segunda fase, el poder de la resurrección de Cristo. Vamos al segundo. Y hay un texto aquí que dice, está en 1 Corintios 15, 14, 17 y dice, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Vamos a leer esto que dice así. Es fascinante considerar que incluso en su época, Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban la resurrección de los muertos. La gente de entonces veía lo que la muerte le hacía al cuerpo humano. Sabían cómo el cadáver terminaba convirtiéndose en polvo. También sabían que las personas que habían muerto llevaban mucho tiempo en esa condición. En la mayoría de los casos, más tiempo que habían vivido. La resurrección de los muertos no les parecía más plausible entonces que la mayoría de las personas actualmente. Veían a Jesús, veían a los apóstoles, veían que había resurrección, veían que había sanación, miraban que habían personas que con problemas físicos y sanaban, pero ni aún así, la gente creía en ese poder, en el poder que venía, que era la resurrección de Cristo. Y aún después de la muerte de Cristo, muchas personas no creen, aún hasta la fecha. Solamente escuchamos y solamente mencionamos la palabra resurrección de Cristo. Hasta ahí llegamos, pero ese poder de esa resurrección no está en nosotros. Ese poder no lo conocemos, qué tan poderosa esa resurrección. Bueno, vamos a la tercera fase y vamos a dar lectura aquí al comentario. Dice así: cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los tres poderes más altos del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación a ese acto, comprometiéndose a ejercer su poder en beneficio de Él mientras Él se esfuerza por honrar a Dios.
es sepultado a semejanza de la muerte de Cristo y es levantado a semejanza de su resurrección. Los tres grandes poderes del cielo se comprometen a proporcionar al cristiano toda la asistencia que requiera. El Espíritu cambia el corazón de piedra y un corazón de carne, y al participar de la palabra de Dios, los cristianos obtienen una experiencia que busca la semejanza divina. Cuando Cristo habita en el corazón por la fe, el cristiano es el templo de Dios. Cristo no habita en el corazón del pecador, sino el corazón de quienes es susceptible y las influencias del cielo. El resplandor que procede del verdadero cristiano testifica su unión con Cristo. El yo está oculto a la vista y Cristo es revelado. El cielo conoce el cumplimiento de la promesa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Entonces, aquellos cuyas vidas han estado ocultas en Cristo, quienes han peleado la buena batalla de la fe en esta tierra, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Hermano mío, hermana mía, el propósito de Dios para usted es que viva una vida que haga mejor a otros, una vida que mostrará que Cristo, la esperanza de gloria, está formado en el interior. Es su propósito que usted pueda decir, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Plenamente satisfecho, descansando en el amor de Cristo, y que el Redentor y el dador de la vida obrará por ustedes la salvación de su alma. Ustedes sabrán a medida que se acerca más y aún más a Él, lo que significa resistir la palabra del que es invisible. El contentamiento que Cristo conoce es un don infinitamente más valioso que el oro y la plata y las piedras preciosas. Nuestras vidas son puras solo cuando estamos bajo el control de Dios, y son felices solo cuando mantenemos comunión con Él. El esplendor que posee quienes han ganado la más rica experiencia es solo el reflejo de la luz del sol de justicia. Quien vive más cerca de Jesús resplandecerá con mayor fulgor. Esta lectura se leyó en el libro Reflejemos a Jesús, página 99. Queridos amigos, el título es El poder de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a experimentar esa realidad de la resurrección, entonces, como dice esta nota, entonces expresaremos las palabras de Pablo que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada frase de los apóstoles, cada frase de algunos discípulos o hermanos de la Edad Media, que cuando usted lee un libro encuentra palabras, frases que sobresalen. Esas frases sobresalientes solamente se llegan a expresar, solamente se llegan a manifestar en su mente, en su corazón, cuando usted entienda, cuando usted comprenda, cuando usted sienta, cuando usted tenga un pleno conocimiento del poder de la resurrección de Cristo. Hasta ahí nomás llegamos con el primer tema. Cuídense mucho. Hasta pronto.